Cuando las cosas te van bien, ora, alaba el nombre de Dios, agradece. Y cuando las cosas no salen como quieres, ora. Cuando llega la tormenta a tu vida, ora, clama a Dios. No hay nada que la oración no sea capaz de resolver, porque cuando te diriges a Dios, pues en la comunión con Jesús, la fuerza de Jesús se apodera de tu corazón. Y tú no temes de las ondas, de los vientos contrarios, de la oscuridad. El Señor Jesucristo expulsa el temor, el miedo de tu corazón, y ahora renovado en su poder, eres capaz de andar por encima de las olas del mar. Ora, no te canses de orar. Vamos al estudio número 8 para el 24 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Porque las instrucciones de Jesús empezaron la semana pasada, ¿te acuerdas? Los discípulos solo tenían conciencia de sus problemas periféricos, o sea, de los problemas de esta tierra, materiales. Creían que Jesús era el libertador que los iba a librar del yugo esclavizador de Roma. Y Jesús tuvo la misión de hacerles entender que Él no había venido para resolverles los problemas periféricos, sino principalmente el problema básico, que es el problema del pecado. Jesús era el Mesías libertador del pecado, no era solo de los problemas que el instinto humano puede captar. Bueno, entonces el propósito de la lección de esta semana es seguir presentando importantes enseñanzas del Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos que somos nosotros, particularmente en nuestra experiencia mientras caminamos hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. El Señor Jesús nos da esta semana instrucciones con relación al matrimonio, a los hijos, a la administración del dinero, a las riquezas, en fin. Vamos al primer subtítulo, el plan de Dios para el matrimonio. Comenzaré diciendo que el divorcio es extraño al plan divino. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, no porque en el plan original de Dios para una pareja haya figurado alguna vez que si no se entienden, se separen. Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 10, versículos 2 al 8, dice así. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esta frase es clave, para tentarle. Esta pregunta los fariseos la hicieron de propósito, para hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces esperaron la respuesta para ver qué es lo que dice, para atraparlo, para acusarlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, si era lícito divorciarse. Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta ocasión, el Señor Jesucristo les recordó a los fariseos Génesis 1:27 y Génesis 2:24, donde habla de cómo Dios juntó a la primera pareja el primer día. Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al ser humano, dice así el texto, y creó Dios al hombre, al ser humano. En hebreo dice, creó Dios al Hadán. Varón y hembra los creó. Zakar, varón, Nekevá, hembra. O sea, en la idea original de Dios, el ser humano completo, el Hadán, estaba formado por dos partes. Un Zakar, un hombre, y un Nekevá, una mujer. Un Zakar solo no es
un ser humano completo. Y un Nekevá sola no es un ser humano completo. Ahora juntos forman un ser humano completo. Este plan original de Dios, lógicamente que con la entrada del pecado se alteró. Hoy día muchas veces es mejor que un hombre quede solo para toda su vida, o que una mujer también. Bueno, esos son asuntos, detalles en los cuales yo no quiero entrar. Pero el plan de Dios original se alteró. Pero en la mente de Dios, esposo y esposa tendrían que formar una unidad, no solo unidad física, sino una unidad mental y emocional. Dios los juntó, entonces que el ser humano no se atreva a separarlo. Ahora, a medida que el tiempo corrió, por la dureza del corazón humano, por la entrada del pecado, por la desobediencia, por la terquedad humana y porque entró el adulterio, la infidelidad, en fin, en el pueblo de Israel se aceptó que en caso de infidelidad hubiera divorcio. Pero los fariseos ahora acusaron a Jesucristo o le preguntaron a Jesucristo en público si era lícito el divorcio. Pero lo hicieron con el propósito de hacerlo caer, porque Jesús estaba en el área donde estaba un gobernador tirano que estaba en adulterio con la con la esposa de su hermano. Y entonces los fariseos querían ver qué va a decir Jesús para poder acusarlo delante de la autoridad. Interesante la astucia de ellos para hacer caer a Jesús. Pero Jesús entonces supo esquivar la pregunta capciosa de ellos, llevándolos al Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿por qué me preguntan? ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Y ellos dijeron, bueno, él aprueba el matrimonio. Entonces él dijo, pero él aprueba por la dureza del corazón humano, porque en el plan original de Dios no era eso. ¿Sabe, querido? El amor no es sentimiento, el amor es un principio. Es interesante que cuando dos jóvenes se casan, pues están jóvenes en la plenitud de la vida, ambos tan bonitos, con la piel lozana, juventud, en fin, en forma. Pero ¿qué pasa? Los años pasan. La mujer tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, se desgasta, a veces pierde la forma bonita de una joven de 20 años. ¿Y qué pasa con el hombre? 20 años después dice, mi amor se acabó, voy a buscar otra esposa. ¿Cómo que el amor se acabó? El amor no se acaba. Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor no se acaba. Se acaba la pasión, se acaba el sentimiento. Pero amor, el amor que debe unir a una pareja, no es sentimiento. El amor es un principio y el principio no acaba. Amo a mi esposa como ella es. La amo joven, la amo en mediana edad y la amo en la senectud de la vida, así como ella a mí. Ese es el plan divino para las familias. Ahora, por la dureza del corazón humano, porque el pecado entró al mundo y porque nosotros adquirimos la naturaleza humana que nos lleva a buscar nuestros propios caminos, es que existe el divorcio, pero ese no es el plan divino. Yo entiendo que en muchas circunstancias, por causa del pecado, no es posible que una pareja continúe junta. No es posible. Puede ser hasta peligroso. Pero eso es por causa del pecado. Ese no era el plan original de Dios. Bueno, vamos adelante. Jesús y los niños. Esto sucedió en Jericó. Marcos 10, 13 al 16 dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, palabra fuerte, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante. Si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí?
que tienes que volverte inocente como un niño, que tienes que volverte crédulo como un niño, que tienes que volverte sin noción de las cosas como un niño. ¿Por qué tienes que volverte como un niño para entrar al reino de los cielos? Si hay una característica de todo niño, es su incapacidad de salir de un problema solo. Lleva a un pequeño a la selva, dale comida, déjale comida, ropa, remedio, medicina y abandónalo. Con todos esos recursos, en poco tiempo va a estar muerto. Si hay una cosa típica del niño, es su dependencia del padre, de la madre. Cuando Jesucristo dijo aquí, dejen que los niños vengan a mí, no les impidan. Estaba hablando sí de los niños, pero cuando después dijo, si no son ustedes como niños, no entrarán al reino de los cielos, estaba hablando de la dependencia de los niños, de los mayores. La dependencia. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque sabemos hacer las cosas, porque podemos hacer las cosas, porque tenemos capacidad de realización, de portarnos bien, de cumplir todo. Vamos a entrar al reino de los cielos en la medida en que aprendamos a depender de Dios. Nuestras buenas obras no pueden ser fruto de nuestros esfuerzos, tienen que ser fruto de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Y para que nuestras obras buenas sean frutos de la gracia de Jesús, tenemos que depender de Él todos los días. Tenemos que buscarlo a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Ahora, si tú no oras, no estudias la Biblia, no buscas una persona para Cristo, ¿cómo puedes decir que dependes de Dios? No, tú dependes de tus propias fuerzas. Si sales a la lucha de la vida sin pasar tiempo con Dios, ¿cómo vas a decir que estás dependiendo de Dios? Después, ¿te portas bien? Claro que te puedes portar bien. Con un poco de autodisciplina puedes portarte bien. Pero las personas que no creen en Dios afuera, en el mundo, también no tienen un poco de autodisciplina y se van a salvar. No, porque la salvación es Cristo. Porque la salvación no depende de tus buenas obras, la salvación depende de tu dependencia de Cristo, de tu comunión con Cristo, y las buenas obras serán el resultado de esa comunión. Entonces serán buenas obras, pero no buenas obras de cáscara, sino buenas obras que nacen del corazón, frutos del Espíritu en tu vida. A la tercera parte, vamos, dice así, la mejor inversión. Y aquí vamos a hablar del joven rico. Leo Marcos 10, 17 y 18. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, ¿salir de dónde? De Jericó. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y tú conoces el resto de la historia. El joven le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Para entender este asunto del joven rico, hay que entender lo que acabo de decir en la parte anterior, la dependencia de Dios. Tienes que volverte como un niño, a depender de Dios para entrar en el reino de los cielos. Ahora viene el joven rico y se arrodilla. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es que el joven rico es el típico judío que quiere hacer algo para recibir la recompensa. Para él la salvación es la recompensa por portarse bien. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y tú sabes que hoy hay muchos cristianos que piensan que la salvación va a ser porque no fueron para aquí, porque no fueron para allá, porque no comieron esto, porque no vistieron esto, porque no escucharon esto. Quiere decir que esas cosas determinan su salvación y eso no es verdad, querido. Pero por otro lado, el hecho de que tú eres salvo en Cristo no quiere decir que tienes que vivir como quieras, que tienes que vestirte como quieras, portarte como quieras, conducirte como quieras. No. ¿Por qué será tan difícil mantener el equilibrio? Vivir en Cristo, depender de Cristo, buscar la gracia maravillosa de Cristo y después permitir que brote de manera natural las buenas obras en la vida del cristiano. El asunto es que cuando una persona dice,
Yo dependo de Cristo, yo creo en la gracia de Cristo, yo vivo en Cristo. Lo primero para mí es Cristo. Cristo es lo único, Cristo es el principio, el medio y el fin. Pero no anda en los caminos de Dios, es porque lo que Él dice, que Cristo en mí, que todo es pura palabra, pura teoría vacía, pura música que canta, que emociona, pero no es realidad que vive, querido, porque la verdadera dependencia de Cristo, vuelvo a repetir, involucra el estudio diario de la palabra de Dios, la oración en todo tiempo y el traer una persona para Cristo. Ahí sí estás dependiendo de Cristo. Y cuando tú haces eso de manera natural, van a aparecer los buenos frutos en tu vida. El joven rico es el típico muchacho que estaba dentro de la iglesia y estaba perdido. Cumplía todo, seguía todo, guardaba, porque cuando el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, ¿pero qué mandamientos, Señor? Pues no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando soy un joven. Ahí está tu problema. Tú haces todo eso, pero tu corazón no es mío. Yo no estoy en tu corazón está el dinero. Entonces, ¿quieres ser feliz de verdad? Abandona el dinero, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Cuidado con salir ahora y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque mañana ¿cómo comes? ¿Cómo cumples tus responsabilidades en esta vida? Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo era, colócame a mí en primer lugar, porque en este momento el dinero está en tu corazón y tú puedes respirar aliviado diciendo, bueno, gracias a Dios yo no tengo dinero, sí. Pero de repente la música está en primer lugar, de repente el internet está en primer lugar, de repente la esposa, el esposo está en primer lugar, de repente una filosofía de vida está en primer lugar y Jesús está por último. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Colócame a mí en primer lugar, porque si no me colocas en primer lugar, nunca vas a ser feliz en la vida cristiana. Hay una lección que el Señor Jesús quiso enseñarnos y es que el verdadero problema no son las riquezas, sino el amor por las riquezas, el colocar las riquezas en primer lugar. Y eso lo explica en Marcos 19, 24 al 27. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es muy interesante. Más fácil es entrar, que un hilo entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y se ha aquí hecho muchas conjeturas. Hay gente que dice, no, es que el ojo de la aguja era un hueco al lado de la puerta principal y el camello para pasar con la carga no podía pasar, tenía que desvencijarse la carga y después arrastrarse para entrar. Querido, aquí no está hablando de un camello literal, ni de una aguja literal. Aquí se está hablando de, es una figura para explicar que es imposible que un hombre que ama el dinero o que ama cualquier otra cosa menos a Jesús entre al reino de los cielos. Pero dice, para los hombres esto es imposible. No es palabra mía, es palabra de Jesús. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y un hombre millonario, lleno de riquezas, puede convertirse y ser un fiel administrador de las riquezas. Y puede ser feliz dentro de la iglesia. Claro que sí. Yo he visto tanta gente abandonar. En el caso del joven rico tendría que abandonar dinero, pero hay gente que abandonó la fama, abandonó el poder, abandonó tanta cosa para seguir a Jesucristo. No es fácil. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a la cuarta parte. ¿Puedes beber mi copa? Los discípulos creían que la copa de Jesús era el poder, la fama, ganar el aplauso, la consideración del mundo. Jesús les dice todo lo contrario. En Marcos capítulo 10, 42 al 45.
les repite un pensamiento que ya les viene repitiendo hace rato. Les dice, más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, le está diciendo, ustedes también quieren eso, enseñorearse. Sigo leyendo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la copa de Jesús. Y les preguntó a los discípulos, ¿están dispuestos a beber mi copa? Y ellos dijeron, sí, pensando en el poder y en la gloria. Por eso Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. Entre el mundo el primero se enseñorea, pero yo he venido para servir y para morir. ¿Aceptas beber mi copa? En otras palabras, ¿aceptas andar en mis caminos? Pues mira lo que te va a esperar. Termina esta lección hablando con una pregunta que Jesús hace. ¿Qué quieres que te haga? Y esta pregunta se la hizo a un ciego. Esta historia está en Marcos 10, 46 al 52. Voy a leer comentando la historia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, recuérdate que en Jericó Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí. En Jericó también fue el incidente del joven rico. Y ahora en Jericó también sucede este otro incidente del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino mendigando. Esta es la situación de los ciegos espirituales. No se dan cuenta, pero están junto al camino mendigando. ¿Mendigando dinero? No. Mendigando pan, no. Mendigando piedad, mendigando comprensión. Este mundo no me acepta. Nadie me quiere. Mendigando poder, mendigando simpatía, en fin. Cuando no tienes a Cristo, dependes de las personas. Si te aplauden o te critican, eso te afecta, pero cuando tienes a Cristo, no. Pero para eso, tus ojos tienen que abrirse a las verdades espirituales. Sigo leyendo. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En las grandes reuniones de evangelismo, ¿cuántas veces yo llamo a las personas para venir a Jesús? Estuve en el Estadio Nacional de Perú, estadio repleto, miles de personas que no pudieron entrar, se quedaron atrás, sufriendo por no poder entrar. En la hora del llamado, ¿cuántas personas se levantaron? Pero también cuando hago el llamado, muchas personas no se levantan. Entonces algún amigo tiene que acercarse a esa persona que está en duda y decirle, ten confianza, levántate, te llama. No te llama el pastor, te llama el Señor Jesús. Y Jesús cuando llama, no te llama para hacerte mal, te llama para hacerte bien. Recuérdate eso. Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó. Arrojando su capa. ¿Para qué tenía la capa? Para abrigarse, porque vivía en la calle, mendigando. Pero cuando se levantó, ahora se levantó con fe y arrojó su capa. ¿Por qué? Porque ya no necesitaría más de esa capa, porque ahora viviría como un hombre con la visión plena. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dos pensamientos. ¿Qué quieres que te haga? Este momento yo te pregunto, en el nombre de Jesucristo, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué quieres? Levántate, ven a Él. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Si pudo devolverle la vista a Bartimeo, puede atender tu pedido en tu corazón ahora.
Dile al Señor, ¿qué quieres que te haga? Que junte tu hogar de nuevo porque está destruido. Que te ayude a encontrar un buen empleo. Que te dé fuerzas para vencer el vicio. Que te liberte del pecado. Que te libre de la culpa. ¿Qué quieres que te haga? Que te quite el miedo del corazón. Que coloque esperanza para que mires al futuro sin miedo. ¿Qué quieres que te haga? Y cuando el Señor Jesús haga el milagro, entonces, como Bartimeo siguió a Jesús por el camino, tú también disponte a seguir a Jesús. Él te llevará finalmente a la casa del Padre. Y cuando llegues a la casa del Padre, ya no habrá más dolor, no habrá más lucha, no más aflicción ni traición en esta vida. Levántate, querido, con fe. Jesús te ama. Él quiere ser maravilloso. Sino que él entendió que su sitio era allí, y donde él tenía que marcar una diferencia y ser luz era en Babilonia, no en Jerusalén. Por lo tanto, él no está viviendo, bueno, es que mi tierra, es que mi Jerusalén, es que mis padres. No, mira, se acabó. Dios permitió que mi familia desapareciera, que mi vida cambiara de la noche a la mañana. Bueno, pues ¿quién es el que mueve nuestra vida, hermano? ¿Quién es el que nos mueve de un lugar a otro? ¿Quién es? ¿El Señor? Bueno, pues si el Señor me ha traído aquí, pues me adapto aquí. ¿Y qué hay que hablar aquí arameo? Pues aprendo arameo. ¿Y cómo se vive aquí así? Bueno, pues se adaptó. Por supuesto, nunca sin renunciar a su creencia y su fe en el Señor. Pero él entendió que era allí donde Dios lo había colocado y llegó a marcar una diferencia muy, muy, muy grande en Babilonia. Llegó a ser el hombre más importante después del rey en Babilonia. Incluso después el imperio que le gana a Babilonia lo tienen en alta estima. Era una persona tremenda. Mira, junto con José son las dos únicas personas de la Biblia que no se dice nada malo de ellos. Nada. No es que fueran perfectos, porque perfecto solamente hay Dios. Pero los mismos inconversos, los mismos enemigos decían, es que no tiene ni vicios, ¿no? ¿Tú tienes algún vicio? Bueno, el cafecito por la mañana, no sé qué, ¿no? Daniel no tenía ni vicios. Dice, es que no vamos a sorprenderle en ninguna falta, en ningún vicio. Es que la única forma de que podamos sorprenderlo en algo que no está bien es en su relación con Dios. Por eso ellos aprobaron una ley que tenía que ver con la oración. Una ley extraña. Dice, pero bueno, ¿a qué viene esto? Porque si no se puede orar durante 30 días, ustedes tampoco podrán orar a vuestros dioses. Pero a ellos les daba igual. Si no oramos a nuestros dioses no pasa nada. Pero Daniel no va a ser capaz de estar ni un día sin orar a su Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta? Daniel tenía el hábito, que es una de las cosas que más cuestan en la vida, adquirir nuevos hábitos y desprenderse de antiguos hábitos. Eso es lo que más cuesta en la vida. Porque nuestra vida es un cúmulo de costumbres y de hábitos, algunos buenos y otros no tan buenos, que hacen que seamos como somos. Tenemos costumbres que a veces hemos heredado, que hemos aprendido, que son costumbres heredadas de la familia o heredadas de la cultura, etcétera, que a veces no es tan fácil desprenderse de ellas. Me acuerdo que hace años fui a bautizar a una persona y cuando se fue a meter en el agua que estaba muy fría, se persignó. Dijo, ay, virgencita. Y yo dije, ay, mi madre, espero que esto no lo haya grabado nadie. Porque lo tenía tan interiorizado que, claro, el agua tan fría, dice, ay, virgencita, cuídame, ¿no? Es muy difícil a veces desprenderse de ciertos y determinados hábitos y costumbres. Y también es muy difícil adquirir nuevos hábitos. Pero Daniel tenía clarísimo que él no podía vivir sin orar de rodillas 3 veces al día. ¿Sabes que yo llevo días pensando en esto? Porque si esto no fuera importante, si esto fuera algo superfluo, algo que no tiene ningún valor, la Biblia no lo hubiera mencionado, ¿verdad? ¿Usted sabe de qué color eran los ojos de Daniel? ¿No lo sabe? Yo tampoco. ¿Era alto o era bajo? ¿Gordito o flaco? Son detalles que no nos importa saber. ¿Qué más da como fuera físicamente? Pero ¿verdad que la Biblia dice que Daniel oraba de rodillas todos los días? 3 veces, por la mañana, por la tarde y por la noche. Luego, si la Biblia lo menciona, es porque tiene que ser importante, ¿sí o no? Porque si no, ¿para qué lo menciona? Y yo digo, ¿y si nosotros nos proponemos los próximos 30 días ponernos de rodillas y orar por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿Qué les parece? Es que le he estado dando vueltas a la cabeza.
Porque si a Daniel le funcionó, hombre, le funcionó también que los leones fueron incapaces de comérselo, pues todos los leones o leonas que hay por ahí que nos quieren comer, pues a lo mejor no nos van a comer si nos preparamos espiritualmente. Entonces yo les voy a proponer algo. Esto no es una imposición, no es una obligación, no es un mandamiento del Centro Evangélico Vida Nueva, es simplemente algo que les quiero proponer. Ya prácticamente este mes se nos está marchando, pero por ejemplo, yo les propongo, el domingo lo voy a recordar para poner una fecha de inicio y una fecha de finalización, que durante 30 días, que así duraba el edicto de Darío era, ¿no? El edicto de Darío duró 30 días, que durante 30 días pongamos una hora a la cual todo nos venga bien, que lo primero que hagamos nada más salir de la cama y poner un pie en el suelo es ponernos de rodillas y hacer una oración. Al mediodía, antes de echarnos la siesta, yo sé que ustedes no duermen siesta porque están en un nivel espiritual que el espíritu no necesita descansar. La siesta para mí es la santa siesta. Pero bueno, antes de la siesta nos echamos un tiempito de rodillas en oración, y antes de dormir, si lo hacemos durante 30 días todos juntos, yo creo que algo grande puede pasar. Nunca lo he propuesto, nunca lo hemos hecho, pero si lo hacemos con disciplina y con seriedad, yo creo que algunos milagros que están todavía ahí por ver, los podemos ver en esos 30 días. ¿Qué les parece? Les veo animados, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a recordarlo el domingo. Daniel daba gracias al Señor y uno dice, ¿y por qué? Porque dentro de tanta desgracia, dentro de tanto dolor y de tanta tragedia, él fue un privilegiado. No se olviden de que él tuvo el privilegio de que lo metieran en el palacio del rey. Él vivía bien, comía bien, vestía bien, a pesar de todo lo que había sucedido en Jerusalén, a pesar de que miles de judíos habían sido asesinados y torturados, etcétera, etcétera. Él tuvo la bendición de poder llegar al palacio del rey y estar allí y vivir bien y tranquilo. Y ese es un motivo para dar gracias. Así que en medio de las desgracias, en medio del dolor, oye, busquemos los motivos por los cuales tenemos que ser agradecidos a Dios. Daniel comía muy bien, Daniel vestía estupendamente, Daniel llegó a ser un hombre tremendamente rico, dice que llegó a prosperar. Bueno, hay una tradición o una opinión muy generalizada, y es la siguiente, yo ya la había dicho en su día, pero solamente os lo recuerdo. Daniel sabía, cuando toquemos el capítulo correspondiente lo vais a ver, Daniel sabía la fecha exacta, el día exacto de la primera venida del Mesías. Porque él recibió la revelación de cuándo entraría el Mesías triunfalmente en Jerusalén. Lo sabía. De la segunda venida nadie sabe el día ni la hora, pero Daniel de la primera venida sabía cuándo iba a entrar el Mesías por Jerusalén. El Señor le dijo algo así, no es el tema a tratar, pero solamente les menciono un texto para que os deis cuenta. Quiero que sepas y entiendas, le dice el ángel Gabriel a Daniel, quiero que sepas y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Luego Daniel sabía perfectamente que en el momento en el que dijeran pueden salir otra vez los que quieran a restaurar Jerusalén, desde que salgan se pone la cuenta regresiva hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Por supuesto no son semanas de días, ¿vale? Estamos hablando de un tiempo, una forma de contabilizar el tiempo completamente diferente a la forma como nosotros computamos el tiempo. Son 490 años divididos en diferentes fases, que ya lo vamos a estudiar en su momento. De hecho, en su día ya lo hicimos. Pero Daniel sabía perfectamente cuándo iba a entrar el Mesías triunfalmente en Jerusalén. ¿De dónde se creen ustedes que probablemente vinieron aquellos magos de Babilonia? ¿De dónde sacaron tanta riqueza? Probablemente, como dicen muchos comentaristas, Daniel había atesorado riquezas, ya que no tuvo herederos, ya que no tuvo familia. Probablemente todas aquellas riquezas las mandaron tiempo más tarde para que cuando naciera el Mesías sus padres pudieran irse al extranjero durante 2 años y poder estar tranquilos y seguros en Egipto, nada más y nada menos, ¿verdad? Por lo tanto, Daniel sabía perfectamente
que él había recibido una responsabilidad de brillar en un sitio muy oscuro, lleno de paganismo. Fíjense ustedes lo arrogante que era el rey de Babilonia, que dice que en un acto de soberbia descomunal, paseando un día por Babilonia, que era una de las maravillas de la época, los famosos jardines colgantes de Babilonia, etcétera, unas murallas que medían cantidad de kilómetros, este hombre tiene que ser castigado por la ira divina y se convierte en un auténtico animal durante 7 años. Sus uñas crecen como si fueran las garras de un águila, come hierba, vive en el campo como un animal, ¿verdad? Hasta que su soberbia y su orgullo son tratados, ¿verdad? En ese ambiente fue criado Daniel, en ese ambiente de paganismo, de idolatría, de promiscuidad sexual, de asesinatos, de crímenes. Los emperadores de la época eran capaces, como les dije el otro día, de estar comiendo con sus hijos y ver cómo perros hambrientos despedazaban a sus enemigos delante de sus narices, y ellos no tenían ningún tipo de escrúpulos, así eran. Y así se crió Daniel en aquel ambiente. Pero él marcó una diferencia. Él no se dejó influenciar, sino que él siguió siendo la misma persona. Lo pudieron cambiar por fuera, no digo que no, pero por dentro Daniel no cambió en lo más mínimo. Porque hay algo muy importante en el libro de Daniel que para mí es la clave de este hombre, y pienso que podría ser la clave de todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 1, cuando a Daniel lo llevan a Babilonia, prácticamente en los primeros días, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, a mí me traen aquí obligado. Yo no estoy aquí porque yo he decidido estar aquí. Yo quiero estar en mi tierra, yo quiero estar con mi familia, quiero estar en mi templo, quiero estar con mi costumbre, con mi ley, con mis profetas, con mis sacerdotes. Pero bueno, ya que no puedo estar allí, pues aquí me van a cambiar el nombre, me van a dar otra comida, me obligan a aprenderme otra costumbre, otra religión, otra historia, adorar a otro rey, etcétera. Pero por fuera me podéis cambiar, pero por dentro no voy a cambiar lo más mínimo. Yo me he preguntado muchas veces, si cogieran, por ejemplo, aquí a un joven de nuestra iglesia y se lo llevaran, por ejemplo, a Afganistán, te prohibieran leer la Biblia, te enseñaran el Corán desde que te levantas hasta que te acuestas, paliza va, paliza viene, te obligan a renegar de Cristo, solamente puedes leer el Corán y adorar a Alá y creer en Mahoma. Cuando pasen 70, 80 años, si ese joven volviera aquí, ¿volvería igual? ¿O lo habrían cambiado completamente? Si en vez de llamarte como te llamas, te llamarían Mohamed, y en vez de leer la Biblia traes el Corán debajo del brazo, y en vez de orar a Dios, oras a Alá, ¿serías la misma persona? Eso fue lo que le pasó a Daniel. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Daniel no fue de vacaciones a Babilonia. Daniel fue como un cautivo que tuvo la bendición, por eso él da gracias, de caer de pie, por así decirlo, en el palacio del rey y poder rehacer su vida. Porque él conocía a Dios, él había conocido a Dios. Y yo creo que ahí es la gran diferencia cuando ocurren cosas aparentemente trágicas o dolorosas. La diferencia está si verdaderamente tú conoces a Dios o no lo conoces. Él llegó a escribir en su libro un versículo muy bonito que seguramente ustedes conocerán, que dice: el pueblo que conoce a Dios se esforzará. Esas palabras son de Daniel. El pueblo que conoce a Dios se esforzará. La gente que no conoce a Dios, ante la más mínima, bueno, el otro día nos hablaba Anderson en el mensaje que hay parte de la semilla que cayó en pedregales, y parte cayó en tres pinos, y parte cayó en buena tierra, etcétera, ¿verdad? Y dice que hay personas que reciben la palabra con gozo. Oye, les gusta, y además si la persona que te está compartiendo encima te lo hace bien y te explica las cosas, que dice, ay, pues mira, entiendo y tal, pues te cae bien. Pero espérate, es que la vida no se vive aquí dentro. Cuando sales fuera, y capaz que tu marido es inconverso, o tu mujer, o tu hijo está en la droga, o lo que sea, pues ahí donde experimentas la realidad de verdaderamente si conociste o no conociste al Señor. Si solamente fue una experiencia de un jueves a la tarde, de un domingo a la tarde, de algo que te gustó y te tocó y nada más, o verdaderamente como Daniel, tú conoces al Señor. Y cuando una persona conoce al Señor, bueno, te pueden criticar, te pueden cuestionar, te pueden tener toda la envidia del mundo, como a Daniel le pasó, pero sin embargo él sabía que el Dios que él tenía lo podía librar. Y así fue. La Biblia nos enseña que Daniel esa noche durmió entre leones. Oye, yo siempre he querido tener un león. Siempre me hubiera gustado tener un león. Bueno, a lo mejor algún día me lo regalan ustedes un día de cumpleaños o algo, pero no de peluche. Ahora me va a traer un león de peluche.
Me encantaría tener un león. Y así como tengo a mi perro, que a veces le da la bienvenida a ustedes ahí echado en la iglesia, a mí me gustaría tener un león ahí en la puerta de la iglesia. Claro, probablemente sería la iglesia menos frecuentada de la isla. Mira, ahí no entres ni loco, ahí hay un león, ¿verdad? Pero qué hermoso sería tener un león, hombre, un león que se porte bien, ¿no? Daniel durmió entre leones. Qué cómodo tuvo que dormir esa noche Daniel. Pero esos leones que fueron incapaces de comerse a Daniel, al día siguiente dice que se comieron a familias enteras. Yo no sé si echaron a los 120 sátrapas dentro del foso, pero lo que sí sé es que muchas personas fueron devoradas por aquellos leones que el día anterior a Daniel no habían podido hacerle nada. Y mira tú por dónde la primera persona que va por la mañana al foso de los leones a buscar a Daniel fue el rey. El rey, con voz triste, pero llamando de Daniel, Daniel, como creo que se salvó o a lo mejor no, con ese corazón dividido, con corazón triste. El día anterior no había querido oír música, no cenó, estaba fatal, se le hizo una noche pesadísima, muy larga, se levanta por la mañana temprano y cuando oye, oh rey, para siempre vive, se llevó la mejor alegría de su vida, porque él dice, el Dios al cual tú sirves te ha podido librar de las garras del león. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos, una cosa? Que el Dios de Daniel es nuestro Dios también. Es el mismo. Yo no he conocido a nadie como Daniel. Yo no soy como Daniel. En absoluto. Yo no soy como Daniel. Yo tengo muchísimos defectos. Para nada me parezco a Daniel. Para nada. Creo que gente como esa hoy en día, perdóneme si me equivoco, no existe. Yo no conozco gente como Daniel, como Pablo, como Jeremías, como José. Yo no conozco gente así. Como cristiano yo no conozco gente así como aquellos de la Biblia. Pero tengo el privilegio de poder decir, pero he comenzado a conocer al Dios que tenía Daniel. Y Daniel era un hombre que confiaba en Dios. Y yo quiero terminar esta tarde diciendo que la característica principal de Daniel, a mí me gustaría tenerla. A mí me gustaría ser un hombre que siempre confía en Dios. Que nunca nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, ningún problema, nada, por muy terrible que pueda parecernos, que nada nos pudiera arrebatar de nuestro corazón nuestra confianza en el Señor. Claro, el precio que Daniel tuvo que pagar fue muy alto. Dormir una noche en un foso de los leones sabiendo que no te van a comer, eso es una maravilla, ¿no? Pero es que Daniel no sabía. Daniel no sabía si los leones se lo iban a comer, si esa era la última noche de su vida. Pero yo no veo a Daniel asustado, sino diciendo, bueno, si este es el precio que a mí me toca en la vida pagar por mi creencia en el Señor, bueno, pues otros morirán quemados, otros morirán crucificados, otros morirán torturados. A mí me ha tocado morir así, pues gloria a Dios. Pero sin embargo el Señor lo libró, porque tenía un plan para su vida. Y yo creo que mientras haya un plan de Dios para nuestra vida, Dios nos librará de cosas tal vez terribles. Y si Dios nos libra es porque todavía hay un plan de Dios para nuestra vida. Si no, ya hubiéramos muerto. Si no, ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra y de la historia. Pero si todavía estamos aquí, es porque Dios todavía cuenta con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor que no nos alteren, que no nos cambien las circunstancias. Que no nos pongamos nerviosos ante los leones, ante los edictos injustos de los políticos, ante las barbaridades que tal vez podremos ver en el futuro. El que gobierna nuestra vida es Dios. Nuestra autoridad es el Señor. Lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que acatar sin ningún tipo de miedo. Y vamos a pedirle en esta noche la fe, la confianza de Daniel, para que podamos verdaderamente en nuestra Babilonia, en nuestro terreno donde vivimos, pues marcar una diferencia y poder decirle al Señor, Señor, aquí estamos, usa nuestra vida como tú lo creas oportuno. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este ejemplo tremendo de este hombre, un hombre ejemplar, un hombre que no claudicó a pesar de que hicieron todo lo posible por cambiarlo. Él se mantuvo fiel a ti, Señor.
Y te pedimos en esta noche la fe, la valentía, el coraje de Daniel, para que podamos en nuestras circunstancias y en nuestro mundo marcar una diferencia, Señor. Tu palabra nos enseña que pelearán, que nos buscarán, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y te pido que tú guardes a cada joven de esta iglesia, a cada niño, ahora que han empezado las clases, los institutos, las universidades. Guárdalos, Señor, guárdalos, protégelos, que puedan marcar una diferencia en esas aulas, en esas escuelas, donde se hablarán tantas cosas en contra de ti, de tu palabra. Señor, que podamos verdaderamente ser como Daniel, diferentes, porque nos proponemos en nuestros corazones ser diferentes. Ayúdanos, Señor, aunque el mundo nos quiere manipular, aunque el mundo quiera arrebatar la fe de nuestros corazones, ayúdanos a mantenernos fieles a ti hasta la muerte. Gracias por tu palabra, Señor. Es una fuente permanente y constante de inspiración, Señor. Danos la fe y la confianza de Daniel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.